son las, vamos a ver, 6:51 de la mañana. Estamos con la ministra de Hacienda, efectivamente, Rocío Aguilar, porque hay muchísimos temas económicos que queremos abordar con ella, quien se presentó desde muy temprano aquí en la Asamblea Legislativa, en este frío tan que se siente en la mañana de este lunes 29 de octubre. Bueno, son varias las informaciones que quisiéramos compartir. Inicialmente se habló el viernes de que se realizó y veíamos en la información, un megacanje. ¿Qué es ello? ¿Qué significa hacer un megacanje? Que el gobierno de Costa Rica coloque bonos para que estos sean canjeados, para que lograr que inversionistas vengan y apuesten por nuestros bonos en condiciones muy particulares. Fueron casi 400 mil millones, me decía ella, los que se lograron colocar allí, y en cuanto alivia la situación de liquidez, nosotros decimos de plata, bueno, de efectivo para la situación económica del país. Doña Rocío, buenos días y gracias por acompañarnos, porque este es uno de los temas que vamos a abordar, igual reforma fiscal e igualmente recaudación de impuestos, también las calificadoras Moody's, que nos interesa muchísimo, que fue la primera que llegó y creo que la próxima ya está por venir. Pero bueno, inicialmente, ¿qué significó la oferta de estos megacanjes en términos muy sencillos y qué tanto impacta en la liquidez de recursos que se requieren en este momento? Muy buenos días, Laura. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de referirnos a este importante menú del cual usted ha mencionado. En primer lugar, tal vez para aclarar qué son estos megacanjes. El Ministerio de Hacienda tiene colocado en el mercado una serie de lo que se llaman bonos o instrumentos que estarán venciendo en los siguientes años, algunos en el 18, 19, 20, etc. Entonces lo que se hace con un megacanje es decirle a los inversionistas de todas estas series que yo tengo emitidas, aquellos que tengan interés de que se le posponga, digamos, el pago a un plazo mayor, reconociéndoles, por supuesto, una tasa de interés mayor, nosotros los estaremos sustituyendo. El día jueves se puso a disposición del mercado los títulos que vencían en lo que falta del año 2018 y del 2019, y el día viernes del 20 en adelante. Y el mercado dio una respuesta, en nuestra opinión, muy positiva, ya que nos permitió sustituir 400 mil millones de colones más o menos de títulos que estarían venciendo en los siguientes 3 años, lo cual le permite al Estado costarricense hacer una mejor programación hacia adelante de sus vencimientos. Y esto es importante porque lo que ha venido sucediendo en el mercado es que las captaciones cada vez son de más corto plazo y hace que nuestros vencimientos sean mayores. Así que esto tiene que ver fundamentalmente con un tema de ordenamiento de la deuda. Igualmente, el día viernes se recibieron ofertas para lo que se llama unos contratos de colocación. En lo que resta de la semana estaremos revisando las ofertas y ahí podríamos determinar qué fondos adicionales, con qué fondos adicionales contamos para efectos de satisfacer las necesidades del resto del periodo. Eso quiere, pero ¿qué tanto resuelve esto el hueco ese que tenemos de déficit fiscal? ¿Qué tanto nos ayuda o qué tanto resuelve que haya recursos? Porque existen muchísimas temores de que no se pueda, bueno, y ahora vamos paso por paso, de que no se pueda pagar los aguinaldos para fin de año. Vamos a ver, lo que efectivamente tenemos desde hace muchísimos años es que gastamos más de los ingresos que recibimos, ya sea normalmente esos ingresos vienen fundamentalmente de los impuestos. Y los impuestos van a ser más altos o no, o lo que se recaude va a ser más importante o no, dependiendo de cómo ande la economía. Y cuando la economía está creciendo a niveles muy altos o a niveles mayores, nuestros ingresos suben.
Por el contrario, cuando la economía se reduce, digamos, su tasa de crecimiento, nuestros ingresos merman. Entonces, en este momento estamos, no solo que ya hace muchos años Costa Rica gasta más de lo que ingresa, sino que los ingresos se han venido cayendo producto de que estamos creciendo a tasas, digamos, menores que en periodos anteriores, y que actividades tan importantes como los servicios, que siguen siendo muy dinámicos, no los tenemos grabados, que es uno de los cambios importantes que tiene el proyecto de fortalecimiento. Ministra, ha habido muchísima información, es decir, ya con estos megacanjes se resuelve parte de ese problema de liquidez de aquí a diciembre. Y los megacanjes nos resuelven problemas del año 19 y 20. Los contratos de colocación nos pueden resolver parcialmente los problemas que tenemos de flujo de caja de aquí a fin de año. Nos queda pendiente el ingreso de unos 200 y resto de millones de dólares de la fusión del Banco de Crédito con el Banco de Costa Rica, que estarán ingresando en noviembre, y la diferencia, es decir, lo que se requiere para terminar de cubrir las obligaciones, habrá que ir a captarlo y colocarlo en el mercado. Esto significa que con estos bonos el gobierno de Costa Rica ofrece más interés. ¿Qué más interés ofrece? Y son a los próximos años. ¿Qué tanto más de interés de lo que se ofrecía antes se está ofreciendo ahora? Las tasas de interés no solo están creciendo porque estamos enfrentando una mayor demanda, porque requerimos de más recursos, sino porque las tasas internacionales están creciendo. Entonces nosotros debemos reconocer, digamos, en nuestras tasas, sea en colones o en dólares, ese diferencial. Así que ya las tasas han venido creciendo y es posible que lo que reste del año, para poder completar los recursos que el Ministerio de Hacienda requiere para cumplir los pagos de los salarios, los aguinaldos, las transferencias, los proveedores, haya todavía que subir más la tasa de interés. Tratamos en la medida de lo posible de que ese incremento no fuera tan alto, porque cada vez que Hacienda sube la tasa de interés, el préstamo que usted y yo tenemos para la casa o para el carro, pues sufre en esa misma proporción. Por lo general, ¿qué intereses se ofrecen? Los intereses han venido subiendo de manera, yo diría, importante en un periodo relativamente corto, y en lo que falta del año es posible que el incremento todavía vaya a ser mayor. No quisiera hacer pronósticos en este momento de tasas. Va a depender de varias cosas. Uno, de cómo sigan viendo los inversionistas el riesgo de Costa Rica, los inversionistas locales, para y cuánto se refleje eso en la tasa de interés. O sea que es esperable que en los préstamos haya un aumento en los intereses. Vamos a sufrir un aumento en las tasas de interés, que no ha sido posiblemente tan alto porque el crédito de alguna forma no está creciendo tampoco a tasas aceleradas. Entonces vamos de aquí en adelante a seguir sufriendo de eso hasta que suceda básicamente lo que estamos esperando, que es que con la aprobación del proyecto de fortalecimiento se devuelva en parte la confianza de que Costa Rica va a estar en capacidad de seguir honrando satisfactoriamente sus obligaciones. Sobre ese tema hay muchísima temor y preocupación en el sentido de que no se pudieran pagar los aguinaldos de 300 de los empleados públicos de aquí al final del año, que no se recogieran los recursos. ¿Es cierto? ¿Está fundamentada esa información? Bueno, vamos a ver, hoy día los recursos no los tenemos, los estamos captando en el mercado, y en la medida en que el mercado responda, pues vamos a tener los recursos suficientes para pagar los aguinaldos, los salarios y el resto de las obligaciones. Yo no estoy viendo en el mercado un problema de liquidez. No es que no haya fondos. Hay fondos, hay recursos. Lo que pasa es que para que yo los pueda atraer, tengo que pagar tasas muy altas. Pero entonces sí habría, se podría tener los recursos para los aguinaldos, pero con tasas muy altas. Efectivamente, yo los voy a ir a captar al mercado para poder atender todas nuestras obligaciones,
tratando que todos aquellos pagos que yo pueda posponer, los voy a posponer, pero voy a tener que pagar una tasa más alta. Usted también había dicho en alguna oportunidad, y eso se ha interpretado de distintas maneras, que si no se aprobaba la reforma fiscal, el dólar se iba a disparar en 3.000 colones, y entonces hubo una gran incertidumbre de que, sobre todo porque este fin de semana el dólar subió, sobrepasó los 601 colones, me parece, o 602 colones, con precisión no lo recuerdo, pero sobrepasó los 600, superó ese límite. ¿Está esto fundamentado también? Vamos a ver, yo creo que hay una forma de ejemplificar esto. Esto que estamos viendo en el mercado es producto del déficit fiscal. Y yo creo que eso es como decir que el déficit fiscal es una enfermedad contagiosa. Y es una enfermedad contagiosa porque empieza a contagiar y enfermar al resto de la economía. El déficit hace que la gente tenga incertidumbre, posponga las decisiones de inversión. Cuando yo pospongo las decisiones de inversión, voy a hacer que el país crezca menos. La gente se pone más temerosa, trata de atrincherarse, digamos, en monedas más fuertes como podría ser el dólar. El Ministerio de Hacienda, para poder cumplir sus obligaciones, tiene que ir a captar a tasas más altas. Y entonces las empresas temerosas de que no vayan a poder colocar sus productos porque no haya demanda, empiezan posiblemente a sustituir gente. Y entonces ese contagio que genera esta enfermedad del déficit fiscal es lo que es preocupante que vaya a sucederle al resto de la economía. Ya lo estamos viendo. Cuando alguien me dice, ¿pero cuál crisis? Bueno, ya estamos viendo la crisis, por un lado, de los bancos prestando cada vez menos, de la morosidad en los bancos subiendo de manera importante, de un país con una cantidad de préstamos en dólares a personas que ganamos en colones, ¿verdad? En donde cada movimiento del mercado cambiario pues hace que la gente sienta temor, y como siente temor va y compra más dólares, y como demanda de más dólares, entonces nos metemos en un círculo vicioso. Cuando nosotros nos hemos referido quizás a esos escenarios, hablamos del escenario de que no se logre una solución en el corto plazo. Y es que hoy día la variable tiempo, Laura, ya nos está realmente jugando de manera negativa. Usted preguntaba ahora, mencionaba dentro de los temas a las calificadoras. Las calificadoras efectivamente están llegando al país y están, por así decirlo, esperando qué va a suceder con la reforma fiscal para ver qué nota nos merecemos. Y entonces, si nos va muy bien porque la reforma pase, no es que nos van a subir la nota. Si nos va muy bien porque la reforma pasa, apenas nos la van a mantener. Pero si la reforma no pasa, lo que va a sufrir este país de inmediato en el mes de diciembre, que es más o menos el plazo que estimamos que puedan, diciembre, enero máximo, que puedan, por así decirlo, emitir su nota, va a ser a la baja. Y esa caída en la nota, no es que lo que no sucede es que lo que vayamos a captar hacia adelante va a ser muchísimo más caro, porque la gente va a decir, Costa Rica es un país de alto riesgo y como es de mayor riesgo le voy a cobrar más. Por eso es que es imperativo que nosotros podamos tener resuelto este tema antes de abordar el año 19. Por eso, pero entonces la posibilidad de que el dólar suba es una de ellas, como usted sí, vamos a ver, lo que está sucediendo es que estamos en un medio donde la enfermedad que se llama déficit fiscal nos está contagiando el resto de la economía. Entonces es posible que veamos una mayor, digamos, volatilidad en el tipo de cambio. Es posible que veamos una mayor inflación, unas mayores tasas de interés, una economía más nerviosa creciendo a tasas menores, y eso nos mete en el círculo vicioso. En nuestra opinión, la aprobación
de la reforma no es que viene a resolver todos los problemas, pero nos cambia a un círculo virtuoso donde empieza a generarse confianza y a partir de la confianza pues empieza a dinamizarse la economía. Pero no llegaría a 3.000 colones el dólar. No, vamos a ver, yo no podría hacer ningún pronóstico. En algún momento lo que se hizo fue una analogía con lo que sucedió en el año 80. Evidentemente, hoy día hay diferencias importantísimas respecto al año 80. Unas son mucho más abierta, hay reservas, pero tenemos también unos riesgos que en esa época no teníamos, que es la alta dolarización de los créditos en el sistema bancario nacional. La gente en los 80 tenía un bajo nivel de deuda. Hoy, frente a una crisis, las personas, lo hemos visto en artículos, tienen altos niveles de endeudamiento. ¿Cómo le van a hacer frente a esa deuda? Y si no le pueden hacer frente a esa deuda, ¿qué le va a pasar al sistema bancario? ¿Qué tan potentes son las reservas que hoy día tiene el sistema bancario para aguantar una crisis y qué tamaño de crisis es la que soportaría? Así que yo no creo que tenga sentido que el país quiera venir a probar qué es lo que pasaría frente a una crisis cuando tiene la posibilidad ya en sus manos prácticamente a un plazo relativamente corto de cambiar el ciclo, ¿verdad?, en el cual estamos. Hablando de calificadoras, ya llegó Moody's. ¿Cuál es la próxima que está por llegar? ¿En qué fecha? Y los resultados nos explicaban varios economistas que estuvieron aquí, tanto don Leonardo Garnier, recuerdo, don Fernando Rodríguez, estuvieron varios la semana pasada, que sería hasta diciembre que darían esa calificación. Posiblemente, pero vea, lo que está sucediendo es que ya no solo es la calificación de estas empresas especializadas, es que a nivel de los analistas internacionales, día a día, las noticias sobre la situación de Costa Rica son noticias negativas. Entonces no es que hay que esperar a que vengan las calificadoras, esa es como quien dice el veredicto final. Y estos informes que emiten estos especialistas están generándonos un daño importante en el valor de los bonos nuestros del mercado internacional. Así que las siguientes semanas son realmente vitales para que le podamos dar vuelta a una situación que sí se nos podría salir de las manos. No es que ante una crisis no vayamos a hacer nada. De hecho, hay que estar preparados, cuáles van a ser los planes, cuáles van a ser los planes en materia presupuestaria, cuáles son las decisiones importantes que habrá que tomar, pero va a ser con mucho mayor dolor que lo que se podría hacer todavía bajo el escenario actual. Algunos economistas también han dicho, no preciso el nombre, que el Ministerio de Hacienda ha contribuido en ese alarmismo en poner una situación en contra de Costa Rica frente a los inversionistas interesados en nuestros bonos. Posiblemente ninguno de ellos esté sentado haciendo los pagos todas las semanas y viendo con cuántos ingresos cuenta. Estas cosas es muy fácil cuando estoy yo viéndolas desde afuera y es muy diferente para nosotros que pasamos todas las semanas luchando para tener los ingresos suficientes para pagarles los salarios, incluso a personas que hoy día ni siquiera están trabajando, a pagar salarios de personas que están en huelga, a pagar la comida que se bota en las escuelas porque no se están atendiendo los comedores escolares, para pagar las transferencias a la caja, para pagar a las universidades sus transferencias, para pagar en general a los proveedores. Y todas las semanas, para poder hacer ese pago, tenemos que enfrentarnos a un mercado en el cual nos va a cobrar cada vez más. Yo creo que eso es muy fácil verlo desde el punto de vista teórico, desde afuera. Es más, los analistas internacionales ni siquiera están aquí, pero ven lo que pasa cuando el Ministerio de Hacienda va a una subasta y recoge cero, a pesar de que en esa semana tiene pagos importantes que hacer.
Posiblemente yo desde afuera podría tener una opinión similar. Y una de esas críticas es que este año, una de esas críticas es que hacía uno de los economistas, es que estas calificadoras han sido muy cuestionadas, aunque sean como el jurado internacional, muy cuestionadas porque dieron calificaciones muy altas a bonos cuando estábamos en plena crisis y que propiciaron la misma crisis del 2008. Bueno, por eso, pero esas son, como quien dice, ya yo puedo tener un maestro cuestionado y es el que me va a seguir poniendo la nota todos los semestres, ¿verdad? Efectivamente, en su momento, en la crisis del 2008, donde se habían venido, sí, y pagaron las multas del caso, sí, y hoy posiblemente son muchísimo más cautelosas y cuidadosas de lo que eran en esa época, y entonces frente a estas calificadoras mucho más cautelosas me estoy, ¿cómo se llama?, enfrentando yo. Hubo una recaudación menor, ministra, en los impuestos, y precisamente se cuestiona por qué el Ministerio de Hacienda, antes de cobrar más impuestos, no mejora los mecanismos, una baja del 1,1%. ¿Cómo puede responder el Ministerio de Hacienda ante esta disminución en la recaudación? La caída en la recaudación, y por eso hablo de la gran asociación que hay entre lo que yo recaudo y cómo anda la economía. Uno de los elementos que más ha incidido en la caída de la recaudación es que se están importando mucho menos vehículos. ¿Y por qué se están importando mucho menos vehículos? Porque la gente está mucho más temerosa, está cautelosa. Recuerden las ferias de estas de las Expocar, ¿verdad? Sí, de vehículos. Se vendía todo. En las últimas posiblemente llegaron apenas al 40%. Entonces, esa caída en la importación de vehículos me afecta a mí directamente porque eso es uno de esos bienes que tiene impuestos importantes. Las aduanas, el consumo, al haber caído, lo que hace es que los ingresos del Ministerio de Hacienda también caigan. Ahora, parte también de la problemática no solo es el comportamiento de la economía, sino la evasión fiscal. Y la evasión fiscal va a ser difícil de contener si no incorporamos y cambiamos del viejo impuesto de ventas al IVA. ¿Por qué? Porque el IVA nos permitía efectivamente detectar mucho mayor fraude que el que detectamos hoy día. La factura electrónica es otro instrumento extraordinario que nos va a ayudar a ir reduciendo la evasión. Pero la evasión no es algo que se pueda modificar de la noche a la mañana, que haga yo un decreto y diga prohibido evadir, y si hoy es prohibido y se está haciendo. Entonces necesitamos instrumentos como el impuesto al valor agregado, la factura electrónica y todos estos nuevos instrumentos que se han aprobado. Bueno, el IVA no se ha aprobado y que nos van a ayudar a reducir precisamente la evasión o bien la elusión, que es no porque yo lo hago de forma ilegal, sino que aprovechándome de una norma busco cómo pagar menos impuestos. Y uno de los cuestionamientos precisamente que haya reforma fiscal es que la norma de subcapitalización ya no va a generar 90.000 millones, sino que con las modificaciones que se le hizo aquí va a generar menos. Vamos a ver, la norma de subcapitalización nunca se debilitó. No sé dónde salieron los 90.000 millones porque no había una cuantificación sobre el particular. Lo dijo el ex viceministro de Hacienda. Por eso, pero nosotros no incorporamos dentro del rendimiento los 90.000 millones o el monto X que sea. Ahora, esto no fue una decisión del Ministerio de Hacienda. Esto es una decisión aquí del Congreso. El Ministerio de Hacienda presentó una norma que yo creo que ni siquiera estaba en el proyecto. La agregamos al proyecto. No fue que el Ministerio de Hacienda decidió quitar eso, no fue que el Poder Ejecutivo decidió quitar eso, no fue que el Poder Ejecutivo decidió que no se grabaran las cooperativas, no fue que el Poder Ejecutivo decidió que no se grabara la educación. Una serie de gravámenes que tenía esta reforma fueron eliminados precisamente aquí en el Congreso donde hoy día estamos. Entonces, efectivamente, vamos a tener una menor recaudación que lo que originalmente se esperaba.
Pero no nos olvidemos, Laura, que este no es un proyecto solo de impuestos. Este proyecto tiene más impacto incluso en el área de gastos que en el área de ingresos. El rendimiento global, que el Banco Central hizo un extraordinario trabajo recientemente y lo aportó aquí para efectivamente opinar sobre el proyecto, tiene un rendimiento superior al 3.7% y de impuestos es solo 1.29, 1.30. Y a eso iba, porque se está hablando de que por qué el proyecto no fue dividido en partes, que para qué metieron el tema de gasto. Y le voy a compartir estos datos del estudio de la CEPAL. La CEPAL está diciendo que Costa Rica no es uno de los países que tiene el gasto más alto. Lo tengo aquí. El gasto más alto, por ejemplo, vamos a ver. El gasto público en Costa Rica es del 21, a ver. Vamos a ver, Costa Rica no es que tenga el gasto más alto, lo que tiene es el gasto más ineficiente. Okay. Porque no se trata si yo gasto el 20, el 21 o el porque 18, otros países exactamente sino lo tienen lo más alto. Y uno de los problemas que nosotros tenemos es que en ese gasto hay duplicidades, es decir, instituciones haciendo lo mismo. Tenemos los salarios del sector público en promedio más altos que los del sector privado, lo cual no ocurre en ninguno de los países de Latinoamérica a los cuales les habla la CEPAL, y unos salarios del sector público que lo que han hecho es profundizar en la desigualdad, porque cuando a Costa Rica se le calcula el nivel de desigualdad, uno de los temas que incide en ese cálculo es o son los salarios del sector público. Yo no diría que es un problema del tamaño de gasto, es un problema del resultado que yo logro con ese gasto. ¿Cómo es posible que dedique casi el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, que posiblemente ninguno de todos estos países con los que nos está comparando la CEPAL, sí, sobre todo con los suramericanos, lo está haciendo, ¿verdad? No gastan, en la mitad, no gastan eso, pero tienen mejores resultados muchas veces por cada colón de gasto. Entonces aquí no podemos hacernos simplemente comparaciones de lo que se gasta. Lo importante es cuál es el resultado que estoy logrando con eso. Y si tengo los ingresos suficientes para vivir con ese estándar, ¿verdad? Porque puede ser que otros países gastan más o menos que nosotros, pero tienen las finanzas equilibradas. Nosotros no solo gastamos el 20 y resto, sino que el ingreso tributario nuestro es del 12.8% del Producto Interno Bruto. No, ya ni siquiera el 13%, para este año el presupuesto es del 12.8%. Entonces, la pregunta es, ¿podemos seguir sin cambiarle la dirección y el resultado a nuestro gasto con 12.8% de carga tributaria? Entonces, ministra, vamos a ver si entiendo. Lo importante allí sería aumentar la carga tributaria, que la nuestra es de 12.8 y Argentina 25, igual Chile 21, 22. ¿No sería por ahí más bien el ajuste que dentro de parte de lo que se está haciendo es con este proyecto, aunque digamos no es en la cuantía que hubiéramos querido, es aumentar ingresos. Y con esos ingresos, en lugar de tener 12.8, pues deberíamos tener más que 12.8. Entonces, diga que tengamos 13,5, 14. ¿En cuánto aumentaría la carga tributaria con ese proyecto? Fíjense que este proyecto genera como un 1.30 más de ingresos sobre el PIB, ¿verdad? Y además como 0.25 por menor evasión. Entonces estaríamos hablando como de un 1,5, digamos, más 13, para hacerlo más fácil, como 14,5. Todavía no estamos llegando a esos niveles. 21. Entonces, tenemos además muchos años de que vivimos con menos ingresos y gastamos más. Pero eso no es que se acabe el año y ya, se olvidó. Esto se va agregando a la deuda. Entonces la deuda ha venido creciendo y vamos como bola de nieve, ¿verdad? Creciendo en la deuda. Así que el problema no solo es el déficit, sino es la deuda. Porque entonces, cada año, como el presupuesto del 2019, más de la mitad ya se está yendo para pagar intereses y principal. Entonces, de llegar a un momento
en que lo único que hacemos es recaudar para pagar deuda. Ministra, y usted también ha hablado de un dato interesante, decía, el 8% se destina a educación, pero estos países destinan en inversión pública 4%, los de Sudamérica, nosotros 1.5%. Claro, menos. Porque todos los años lo que hemos hecho, como no nos alcanzaban los ingresos y no tomamos decisiones en la parte de gasto corriente, dejamos de invertir. ¿Por qué? Porque es más fácil posponer una carretera, un puente, un hospital, un acueducto, que no pagar los salarios ese año, o bajar los salarios, o no contratar la gente, o tomar las decisiones serias en materia de gasto. Entonces fuimos posponiendo las decisiones de inversión, lo cual tiene un efecto muy serio en el potencial de crecimiento, porque la inversión pública lo que hace es mejorar la capacidad instalada del país para ser más competitivo, para sacar sus productos de exportación mucho más ágilmente, para que las regiones puedan estar interconectadas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Gastar más de lo que recibimos, no arreglamos ni el gasto ni el ingreso, dejamos de invertir en infraestructura, y entonces la deuda se hace creciente y cada vez destinamos más de nuestro presupuesto para pagar deuda. ¿Le parece que el país pueda seguir con eso sin enfrentar una crisis? No es posible. Otro de los proyectos que decían, separarlo o no separarlo, regla fiscal. Bueno, perdón, como dicen, las cosas siempre es muy fácil verlas después. Tenemos más de un año de estar discutiendo y a nadie se le ocurrió si era bueno o era malo que esto fuera junto o fuera separado. O sea, hoy día es muy fácil decir, mira, como dicen, si mi abuela fuera carpintera, yo tendría muebles. Entonces, estas cosas son muy sencillas. Ahora, lo cierto es que este proyecto es necesario en los tres componentes, que es en la parte de ingreso y la parte de gasto, porque el problema que tenemos ya no lo podemos resolver solo con más ingresos o menos gasto. Hay que entrarle a las dos y sobre todo a una mejor gobernanza fiscal, entendiendo por gobernanza que estos nuevos impuestos además me permitan, por la forma en que se desarrollan, reducir la evasión. En regla fiscal se pretende que hay allí específicamente, ministra, vamos a ver, porque tengo unos datos del 0,05% del Producto Interno Bruto. En regla fiscal, ¿qué es lo que allí se pretende? Vamos a ver, lo que se pretende es que si yo voy a aumentar mis impuestos y voy a tomar decisiones para que mi gasto crezca menos, no vengamos después de que nos aprobaron los impuestos y nos volvamos a la fiesta, ¿verdad? Entonces vamos a seguir gastando como si tuviésemos la posibilidad de hacerlo. Entonces lo que hace la regla fiscal fundamentalmente es ponerme a mí un límite al crecimiento del gasto, de tal manera que si la economía no está creciendo de manera importante, no me ponga yo de gastón, ¿verdad? Y que entonces me ponga muchísimo más moderado en mi gasto. Esto no quiere decir que voy a bajar el gasto. Lo que fundamentalmente dice es no crezca más allá que lo que la economía está creciendo. Y si la economía no está creciendo, por Dios, no crezca. Porque recuerde que si la economía no crece, Hacienda no recibe ingresos por impuestos y si no tengo ingresos no puedo financiar ese mayor gasto. Es más o menos cómo portarnos bien de aquí en adelante y no, después de todo este gran esfuerzo para hacer una reforma, dar media vuelta, generar nuevos pluses, hacer nuevas instituciones y seguir gastando como lo hemos venido haciendo hasta el momento a mano llena. Ministra, usted ha generado varios comentarios que me toca leer, yo no sé si ya están listos. Marisol Quesada Guerrero dice: los economistas han tenido al país en sus manos y miren cómo estamos. Eso dice Marisol Quesada Guerrero. Igualmente, ahora tenemos a Lucrecia Quesada Quirós.
En algo tuvo razón, es muy fácil hablar de afuera, cuando un hogar sumergido en la pobreza, solo ellos ven su realidad, pero los que están afuera no lo ven. Eso está diciendo Lucrecia Quesada Quirós. Edgardo Salazar, demasiadas exoneraciones a los grandes y más presiones a la clase trabajadora, eso dice Edgardo Salazar en sus comentarios. Tenemos también el de Franklin Garita. Dice, se deben aumentar las penas de prisión y las multas por evasión. En el estado que menos lo penaliza, en Estados Unidos, la evasión de impuestos puede resultar hasta 5 años de prisión y una multa de hasta $250,000 para individuos o de 500,000 para empresas, además de los costos judiciales. Así de rigurosa debería ser en nuestro país para que haya menos evasión. Por eso en Estados Unidos debe ser, es mejor y hay más respeto por cumplir efectivamente con esas obligaciones. Ese es el comentario de Franklin Garita. Marisol Quesada de nuevo, y ahí estamos con los comentarios. Vamos a ver si me puedo ir más o menos en el orden. Vamos a ver. Tal vez sin que esté defendiendo o criticando a los economistas, finalmente las decisiones se toman en el Parlamento y se toman en el Ejecutivo. Sean economistas, sean agricultores, médicos, abogados, ingenieros, maestros. Entonces nada más como no son necesariamente los economistas los que toman esas decisiones. Respecto a efectivamente el tema de la pobreza, si Costa Rica no logra resolver esta situación, lo que sí vamos a tener es muchísimo más pobreza de aquí en adelante. Sobre el tema de las exoneraciones, nosotros tenemos exoneraciones que superan el 5% del Producto Interno Bruto. Dentro de esas exoneraciones está la canasta básica. Dentro de esas exoneraciones está todo el sector de servicios. Dentro de esas exoneraciones tenemos el impuesto al salario. Costa Rica es el país que tiene el nivel más alto de exoneración al salario. Nosotros pagamos impuestos al salario por encima de 800,000 mensuales, más o menos, es de $25,000 por año. No hay país que tenga el nivel de exoneración que nosotros tenemos. Y esos no son salarios, y esto no es una exoneración que sea fácilmente movible. Si usted le baja, que no pague a partir de 800 y no de 500, aunque sea tarifas más bajas, la gente lo va a resentir. Tenemos adicionalmente 340 leyes de exoneraciones que se han venido generando durante muchos años. Aquí en el Congreso, periódicamente viene alguien que quiere que le exonere una u otra cosa y le es exonerado. Y por último tenemos exonerado el sector de las zonas francas, que fue una decisión que tomó el país para atraer inversión. ¿Qué ataca este proyecto? Ataca el sector de servicios, que es un sector muy dinámico y que estaba exento, y ataca parte de canasta básica en un 1%, y seguiremos teniendo una exoneración alta. Y hay un proyecto que está en el Congreso que precisamente empieza a buscar cómo corregir el problema de exoneraciones hacia adelante. El tema de cárcel... mayores penas como sucede en Estados Unidos. Vamos a ver, nosotros tenemos penas y algunos casos se han hecho mucho más complejos de su recuperación con esas penas, pero sí las tenemos. Finalmente, cuando ya la gente va a ir a la cárcel, paga, ¿verdad? Creo que lo que deberíamos de tener, número uno, es un sistema... Pero nadie ha ido. Bueno, pero han pagado. pero han pagado. Nosotros lo que deberíamos de tener efectivamente es un sistema que donde sea difícil evadir. Es que hoy día el sistema casi que invita a la evasión. Pero porque eso no lo incluyó este proyecto Bueno, fiscal. Lo incluye precisamente con el IVA. Lo incluye porque recientemente se aprobó el tema del fraude. Recientemente está la factura electrónica como todos como medios. Entonces no es que no está, pero si nosotros no cambiamos del impuesto de venta al impuesto al valor agregado, no vamos a poder corregirlo. Por eso yo creo que quien se opone al IVA lo que quiere es seguir viviendo en un país donde se puede evadir.
Muchísimas gracias, ministra. Eran muchísimas las preguntas que teníamos para ella hoy, por habernos acompañado esta mañana. Rocío Aguilar, ministra de Hacienda. Regreso al estudio principal con más información.